Delgado, presidente del Centro Asturiano de Barcelona, un centro que abrió a asturianos y asturianas en el exilio catalán sus puertas y cuyo centro guarda un vínculo especial con Asturias y con la Fundación. Abelino Pérez, que como Manolo Simón ha formado parte de la CSA también. Pablo García, que será el último en intervenir, en su nombre Dolores Salas, su compañera, que es nuestro presidente honorífico de la Fundación y de la Federación Socialista Asturiana. Iré dándoles la palabra, os pido brevedad y concisión, porque luego tenemos otro acto que sabéis a las 11:30, donde vamos a celebrar el acto central de reconocimiento a José Barreiro. Y finalmente, antes de cederles la palabra, gracias al escultor Luelmo y su entusiasmo para reproducir el rostro de Barreiro, unido a unos símbolos que fueron referentes de su vida. Gracias, y vamos a comenzar con Manolo Simón. Tienes la palabra. Aquí estoy. A ver si me caigo yo aquí. Buenos días. La verdad es que es un momento particular para los que vivimos en el exilio muchos años y tuvimos el honor y la enorme suerte de conocer, tratar, apreciar a José Barreiro. Yo le quiero empezar, Olga, sí, ya me están diciendo más breve. Estaba diciendo que quería, ante todo, agradecer esta iniciativa maravillosa que la Fundación ha echado para adelante y que hoy culmina de manera tan interesante, tan importante. Un agradecimiento también al señor alcalde del pueblo de Xón, donde estuvo Barreiro primero acogido, luego trabajando y luego enterrado durante más de 50 años. Hoy hemos traído algo de tierra de aquel pueblo tan solidario que acogió a la familia de Barreiro. Yo conocí a Barreiro en el año 62. Yo era un chavalín y del exilio en Bélgica, que estaba en aquel entonces, me vine a Toulouse. Mencionar Toulouse para el exilio español es mencionar la Meca. Allí estaban las ejecutivas del partido, de la UGT y de las juventudes. Y claro, para un joven de 20 y tantos años que le llevan para Toulouse o le piden que vaya a Toulouse, año 65, y además tiene la suerte de encontrarse con hombres como Gabriel Pradal, como Barreiro, como Llopis, como tantos otros, ¿verdad? Pues esa relación que establecimos, en este caso como directivo de la Federación de Juventudes Socialistas, con Manuel Garnacho, con Abelino, que también estaba en el Ejecutivo en aquel entonces, pues era una cosa maravillosa. Y lo que fue también muy importante fue la conexión con Barreiro y la juventud. Era una obsesión para él el tener en las organizaciones a los jóvenes y además comprometidos. Fueron 3 o 4 años, puerta con puerta, todos los días. Cuando yo lo vi por primera vez, me dio esa impresión, que a mucha gente también, era un compañero que tenía unos rasgos muy serio. Era un hombre serio, de poco proclive a las alabanzas, y me impactó siempre su alocución, muy precisa y concisa. Tenía una mirada severa, muy severa, pero era noble, franco, y reflejaba además, casi sin hablar, el valor de las ideas que él defendía. Nadie quedaba en los congresos, en las asambleas, en las conferencias que daban en los campos de escuela, de formación, nadie quedaba indiferente a las intervenciones de Barreiro. No solo porque estaban muy bien estructuradas, muy certeras, sino porque abordaban los temas de actualidad. No hablaba tanto del pasado, que también, pero sobre todo
creo que fue uno de los muy pocos directivos del exilio que tuvimos que, si vais a la colección y la tenéis toda en la Fundación José Barreiro, los artículos, centenares de artículos que escribía eran sobre temas de economía, de sociedad, pero actual del momento, no del pasado. Eso era un rasgo muy importante de Barreiro. Con el trato y con el roce, yo le fui también descubriendo un humor. Tenía humor José Barreiro, pero un humor muy fino, y además hasta a veces reía. Se reía, era muy chistoso, reía, pero eran excepciones, eran momentos excepcionales, ¿verdad? Esto formaba parte del carácter de un líder, de estos que con carácter muy fuerte, con coherencia en el comportamiento y en sus ideas, ya sabíamos que era una persona destinada a dejar un legado, como lo estamos viendo hoy, y una huella muy profunda en nuestras organizaciones. Yo me identifiqué cada vez más con sus análisis, sus posicionamientos ante el desarrollo de nuestras organizaciones en el exilio. Fue muy valiente intelectualmente y sabía exponer perfectamente, con vehemencia, si hacía falta, sus tesis, que naturalmente eran muchas veces autocríticos de del propio desarrollo de las organizaciones, cosa que parece que no habría que perderlas ni enterrarlas como hoy enterramos los restos. Yo creo que esa autocrítica formaba parte de su pedagogía y es la que a mí personalmente siempre me gustó. José Barreiro siempre abogó por la modernización de nuestras organizaciones en el exilio, aunque estuviéramos alejados de la tierra. Siempre abogaba por la renovación, por reemplazar a líderes que ya llevaban muchos años en el exilio, en introducir también mujeres en la dirección de nuestras organizaciones y, sobre todo, la juventud. Eso era Barreiro. Y ese era el hombre que yo fui descubriendo a lo largo de muchos años y aprecié enormemente. Y perdonar que salte algún párrafo porque si no me van a echar la bronca. Y ya me están acariciando. En conclusión, la actitud de Barreiro, el comportamiento de Barreiro, las aportaciones que Barreiro hizo a nuestras organizaciones, en aquel entonces en el exilio, pero también en el interior, donde él trabajó muchísimo y sobre todo, valga la expresión, mimó el colectivo asturiano, lo mimó. No había un solo asturiano que pasara a menos de 500 kilómetros de Toulouse que no fuera captado por él o por sus colaboradores para incluirlos en la lucha contra el franquismo, contra la dictadura y sobre todo para enriquecer las esencias del Partido Socialista, de la UGT. Yo, la verdad, es que considero que fue para mí una de las cosas más bonitas que me pudo pasar como joven socialista primero, como UGTista después, y luego, pensándolo un poco más, con el Partido Socialista durante muchísimos años. Ahí descubrí gente como Avelino, Manuel Garnacho, María Luisa Fernández, todos asturianos. Los tenía Barreiro bien situados y bien trabajados. Yo quiero terminar agradeciendo muchísimo a la Fundación esta decisión que ha tomado, que es de justicia y que pone no un término, porque ahí queda la Fundación repleta de Barreiro, de archivos, conferencias que pronunció en los campos escuelas, decenas de artículos importantes en el periódico que ahí se puede consultar y veréis
que ese esfuerzo que hizo Barreiro durante años y culminó antes de fallecer, modernizando, renovando o contribuyendo, quiero decir, renovando y modernizando nuestras estructuras. No se hubiese producido lo que se produjo en el año 71 en el Congreso de la UGT, fundamentalmente, y luego al año siguiente, a los 2 años, 72, ahí la cosa fue un poco más difícil, más dura, hubo una escisión que no pudimos evitar, pero esas renovaciones, esos cambios, enfoque, es lo que permitió en el año 74 en Suresnes, el famoso Suresnes, celebrar un congreso que permitió poner en la frontera de España, después de casi 40 años de exilio, 3 organizaciones, qué duda cabe, debilitadas, pero ideológicamente, estructuralmente, con base suficiente como para poder contribuir, no somos los únicos, contribuir a lo que fue el inicio de la transición democrática de nuestro país. Barreiro, él y el colectivo asturiano, que éramos incondicionales en esto y tal, jugaron un papel determinante. No lo olvidemos nunca. Este hombre fue un elemento mollar de toda esta modernización de nuestras organizaciones, y muchas veces se las atribuyen no sé cuántos, pero son hombres como José Barreiro que lo hizo posible. A las juventudes socialistas de Asturias les pido que lo estudien, que lo lean, y creo que será una contribución muy importante al devenir del socialismo de esta región. Otra vez, muchas gracias, señor alcalde, y muchas gracias a la Fundación José Barreiro. Aquí tenemos al señor alcalde de Chom, al que le debemos mucho, también a Manolo Simón, que bueno, no me olvido. Voy a hablar menos que Manuel. Voy a probar de hablar español. Señor presidente, señora directora, señoras y señores, queridos amigos, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un gran honor para mí asistir a esta ceremonia. Las dificultades y la pesada de la administración francesa casi no impide estar reunidos hoy y poder rendir homenaje a José Barreiro, que murió en Chom el 17 de agosto de 1965, pueblo en el que pasó gran parte de su vida con su esposa y sus 3 hijos. Tuve la suerte de conocerlo a todos. Quisiera agradecer a mi amigo Manuel Simón, con quien hemos mantenido contacto regular durante más de un año, a lo mejor 2 me parece, para llevar ese asunto a buen puerto. También fue mi intermediario con la Fundación. Aquí estamos al final de una larga historia. Se pasa una página. José Barreiro y su familia van a regresar a su pueblo natal, que habían dejado por la fuerza de las circunstancias. El pequeño pueblo de Chom nunca nos los olvidará. Hemos decidido, junto con mi ayuntamiento y la Fundación, preservar la bóveda y una placa conmemorativa en el cementerio de Chom. Nuestra generación sigue difundiendo el deber de memoria. Deseo mantener relaciones de amistad y fraternidad entre nuestras 2 comunidades en el futuro. Gracias por su atención. Gracias. Nos habla Enrique Delgado, presidente del Centro Asturiano de Barcelona. Gracias. Buenos días.
autoridades, familiares, amigos y amigas. Hoy José Barreiro vuelve a casa. Este acto representa para el Centro Asturiano de Barcelona, fiel heredero del Centro Asturiano de Cataluña, cuya actividad fue truncada por la guerra civil, pero nunca disuelto, pues sufrió las consecuencias represivas por su colaboración en la ayuda a los refugiados asturianos mediante 2 registros y el expolio de toda su documentación, reiniciando su actividad como hogar asturiano en 1951 y recuperando su nombre como Centro Asturiano en 1970. La culminación, repito, la culminación de un largo camino, conservando viva la memoria de José Barreiro en calidad de secretario del Centro Asturiano de Cataluña, quien dedicó desde una integridad intachable en un periodo terrible de nuestra historia lo mejor de sí mismo, para aliviar el sufrimiento de aquellos asturianos que dejaron o huyeron de su tierra del terror que les perseguía, para ser acogidos en Cataluña bajo el amparo del Gobierno de Asturias y la organización que aportaba el Centro Asturiano de Cataluña, así denominado en aquella época, y otras instituciones y familias catalanas que se sumaron a la acogida. La labor de José Barreiro fue reconocida por el Parlamento de Cataluña en sesión plenaria el 25 de julio del 2017, mediante una declaración que homenajeaba a los refugiados asturianos de la Guerra Civil y al Centro Asturiano de Cataluña por su infatigable labor de ayuda y de solidaridad. Podemos afirmar que por parte del Centro Asturiano de Barcelona, fiel a nuestros orígenes y a nuestra misión, siempre perseguimos y perseguiremos que el recuerdo de personas solidarias, infatigables, íntegras, como fue José Barreiro, perdure en la memoria de Asturias y de los asturianos. Este recuerdo también debe abarcar a todas las personas que de forma anónima ayudaron en tan ingente labor, así como a las instituciones que presentaron su inestimable apoyo. Para acabar, es de justicia también que reconozcamos en este acto la labor de los asturianos Rafael Fernández y Amador Fernández, conocido como Amadorín, que fue presidente del Centro Asturiano de Cataluña en la misma época, y a muchos otros que trabajaron en silencio para brindar ayuda y socorro a tantos y tantos refugiados, entre además los que se encontraban mi abuela y mi madre. Recordemos la trayectoria de José Barreiro y el legado que nos ofreció en vida, y que sirva de ejemplo para generaciones futuras y para nuestros cargos públicos. José Barreiro descansa ya acompañado de su familia en su tierra natal. Descanse en paz. Muchas gracias. Gracias a José Barreiro por su infatigable labor. Muchas gracias. Bueno, a continuación nos va a hablar Abelino Pérez, que, igual que Manolo Simón, formó parte de la Comisión Socialista. Adelante, Abelino. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, me honra hablar de un gran amigo, de un compañero de todos, como José Barreiro. Lo conocí en septiembre del 58, cuando una gran redada que hubo aquí en todo el norte de España nos dejó aislados completamente y no teníamos contactos con nadie. Pepe Llagos, un gran socialista del Entrego, me envía al este de Francia a hablar con José Mata para que me ponga en contacto con la ejecutiva del partido y restablecer los contactos en el interior de España. Fui allá, al este de Francia, en Alès-les-Bains, y me mandó un compañero conmigo a Toulouse. Y en la estación de la Gare Batalló estaba Barreiro esperándonos, nos llevó a comer y allí conocí a Barreiro. Después de tantas peripecias y casi año y medio de cárcel, volví a ser yo detenido por Francia y había estado varias veces con él.
pero para mí fue un socialista de los más coherentes que yo he conocido en mi vida, sin tapujos, sin rodeos, un socialista transparente, coherente, que creía en las ideas, pero para mantener estas ideas él sabía y pensaba que teníamos que generar una cultura. Sin esa cultura como base no es posible una sociedad de progreso, decía él. Y así era, y así conseguí yo a Barreiro. Tuvo grandes iniciativas, como aquí cuando se hablaba de Cataluña, como entre otras participar con Amador Fernández y otros en la constitución de la Comisión Socialista Asturiana, pero él fue uno de los que querían fundar, desde que regresaron a Francia, el Partido Socialista Asturiano, o allí. Dice, no, una comisión socialista. Y esa comisión socialista, después de terminar la guerra, se reconstituye y está en el exilio, pero con el espíritu solamente de solidario con Asturias. Esa fue la base y la idea de José Barreiro. Era un hombre muy progresista y tuvo de vicesecretario del partido casi unos 20 años o más con Rodolfo Llopis, pero él era solamente socialista, porque Llopis era francmasón, y él no podía, eso no lo consentía muy mal a Barreiro, la doble militancia. Y bueno, pues así fue, y entonces Barreiro ya se aburrió, se apartó, y ya preparó con la amnistía franquista de 1968, aquellos que no mataron a nadie, a quien iba a matar, y aquellos que no mataron a nadie podían regresar a España a visitar a su familia o restablecerse en España. Y arregló los papeles, arregló todo él y su mujer para venir a España. Yo tenía que traerlo a Andaya, porque iba muchas veces a buscar la casa y a llevarlo, y comíamos juntos y comíamos en casa. Y bueno, estaba todo preparado para venir a despedirnos a Andaya, en casa de Rafael, en la pensión Dolores, en casa con Rafael y Rafael. Y cayó enfermo, otra vez. Él estaba porque él era maestro de escuela y de la Institución Libre de Enseñanza. Y bueno, él tenía una base cultural muy buena, muy transparente, por eso amaba y creía en la juventud, y ese era el talante de José Barreiro. Y era partidario de que las directrices y las ideas se generaban en España, porque la lucha estaba en España, no en Francia ni en el exilio. Y él creía constantemente, y como decía Manolo Simón, por eso, él creía y tenía una gran relación permanente con la juventud, y con la juventud socialista sobre todo. Este era José Barreiro, y tenía grandes ideas, y que hoy yo repito, que esté aquí, y saludo al alcalde de Son, por esta colaboración que tuvieron todos los franceses con los exilados españoles, porque yo fui 15 años exilado, y ahí fue Barreiro una cosa fundamental. Y como repetía, a los pocos días de que íbamos a venir a Andaya para regresar a España, cayó enfermo, otra vez, y murió en la clínica Pasteur en Toulouse. Bueno, pues esa fue la vida de este gran militante de Barreiro. No pudo venir a España, hoy están aquí sus restos, pero cumplimos, aunque un poco tarde, su apetencia y su deseo de regresar a España, porque él inició este proceso para venir con vida, no muerto. Por eso yo lo admiraba cada vez más, y por otra parte tenía ideas comunitarias ya en aquel entonces, aunque estábamos en el régimen franquista, para integrarnos en Europa. Y hoy aprovecho estas ideas de él para decir que esto no puede quedar aquí, como Barreiro y la labor de muchos otros exilados en Francia y en toda Europa. Hay que tirar adelante, y solamente no vale. Y para mí, alcalde de Son, el hermanamiento
y lo dije ya otras veces, el hermanamiento de la Mairie de Langreo, del Ayuntamiento de Langreo, con el de Xón, me parece una idea fenomenal y a tener en cuenta y que debe ponerse en marcha con las responsabilidades de los políticos. Nada más y muchas gracias a todos. Muy bien, Lorino. Muy bien. Muy bien. No dejaste en el tintero lo del hermanamiento. Bueno, ahora sabéis que le va a hablar Pablo García, pero en su nombre lo hará Dolores Alas. Y bueno, a Pablo lo tenemos aquí, pero que no, Pablo, no te levantes, estate tranquilo ahí sentado, que Lolín va a leer Lolín. Sí. Bueno. Buenos días a todos y a todas. Quiero trasladaros unas palabras en nombre de mi compañero, amigo y esposo Pablo García Fernández, presidente de honor de la Fundación José Barreiro, quien tuvo la oportunidad de conocer, trabajar y sobre todo aprender de la persona a quien hoy tenemos por fin la satisfacción de poder honrarle y cumplir su deseo de regresar a Asturias, a su tierra y a una tierra en democracia. En estos momentos que se materializa el viejo anhelo de repatriar los restos de José Barreiros, me gustaría compartir algunas vivencias imborrables que guardo de quien tanta influencia ejerció en los que aprendimos socialismo en plena dictadura. Personalmente conocí a José Barreiro en el Congreso de la UGT celebrado en la ciudad francesa de Toulouse. Me pareció un profundo observador del comportamiento de quienes íbamos por primera vez a tal comprometida misión. Era elocuente, demoledor en la tribuna del Congreso. Nada le pasaba desapercibido de cuanto sucedía en la política española y al tratar temas de Asturias demostraba estar más enterado de nuestros problemas que nosotros mismos. A partir de este primer encuentro nos escribíamos con cierta frecuencia, enviándonos información recíproca. Yo tenía la responsabilidad de publicar en Asturias nuestro boletín Adelante y Barreiro era un excelente colaborador. Recuerdo de las conversaciones entre compañeros en las asambleas y congresos que realizábamos en el extranjero, su actitud vigilante, tratando de mantener a salvo la correa de transmisión entre UGT y el partido, de las tácticas que astutamente practicaba quienes promovían la unidad de la clase trabajadora bajo sus siglas. Frecuentemente nos decía que un buen corredor pedestre, para alcanzar con éxito la meta, debía tener, además de una adecuada preparación física, debía poseer 2 sólidas piernas y que en nuestro cuerpo de socialistas estas 2 sólidas piernas no tenían que avergonzarnos de que se llamasen indistintamente UGT y PSOE. Pocos meses antes de su muerte le visité en su domicilio que tenía en Cham, Francia. Pese a que la enfermedad le tenía muy debilitado, se interesó por todo, instándome a recordar a los compañeros asturianos las responsabilidades que teníamos en el presente y próximo futuro que se perfilaba. Aunque su voz ya era algo quebrada, su discurso demostraba la lucidez de su mente. Un año después de su fallecimiento volvimos compañeros y compañeras de Asturias a rendirle memoria ante la tumba que guarda los restos en tierra extranjera, tierra que se hermanó con la trasladada por nosotros mismos como sencillo homenaje a quien tanto la añoró. Aún hice otro viaje en 1983 a Cham para recoger documentación que nos entregó su familia, con destino a la fundación que lleva su nombre.
No podría faltar la visita al cementerio para recordar ante la tumba de José Barreiro una de sus frases predilectas. Que nos venza el enemigo común, jamás nuestros propios errores. Muy bien. Y con esto termino. Muy bien. Bueno, y para finalizar, nos va a interpretar el compañero Iñaki la marcha fúnebre de Antón el Neño. Con ello finalizamos y os esperamos abajo en las Escuelas Dorado, en el homenaje, para el homenaje. Gracias.